este domingo en Argentina hay elecciones nacionales, es decir, que elegimos presidente de la nación y algunas provincias también eligen a sus gobernadores. Esta fecha es muy importante porque nosotros elegimos, además de al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande y de más población del país, también elegimos al presidente de la nación y a la mitad de la Cámara de Diputados y a un tercio de la de senadores nacional. Quizás algunos lo escucharon nombrar, tenemos 3 candidatos que están peleando hoy la entrada al balotaje, que sería la segunda vuelta a realizarse en noviembre. Uno es Javier Milei, que es el candidato de, si se quiere, como del espacio libertario, más de extrema derecha, un partido de centro derecha, que es Juntos por el Cambio, que es una coalición de partidos. Pausan la información para entrar en materia de nuestra primera entrevista. Ya nos acompaña la licenciada Mariana Bencid. Ella es analista de cambio climático del Ministerio de Ambiente. Vamos a tocar un tema distinto en esta ocasión. Vamos a abordar el ahorro energético. Licenciada, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Radio Ancon. Hola, buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por tenerme aquí. Y en un contexto en donde sabemos que el tema medioambiental toma muchísima relevancia, el ahorro energético es igual de importante. Hablemos un poco al respecto y cómo se plantean el desarrollo de estrategias de cara a todo esto que tiene que ver con la transición energética y las nuevas modalidades de aprovechar recursos inagotables como el sol o el viento para generar energía. Así es. Bueno, primero que todo quisiera mencionar que el día de mañana es el Día Mundial del Ahorro Energético, un día que es especialmente muy importante para crear conciencia sobre el tema que tú mencionabas, todo lo que es ahorro energético, especialmente la eficiencia energética, ya que a través de medidas de eficiencia energética es que logramos nosotros reducir un consumo mientras aseguramos nuestra confort y productividad. Es súper importante tener en cuenta las distintas estrategias que podemos aplicar desde nuestra casa, desde nuestro hogar, como intercambiar nuestras luces por luces eficientes, dispositivos electrónicos por dispositivos eficientes, hacerle mantenimiento regular a los aires acondicionados, apagar las luces cuando no las estemos necesitando y desenchufar también nuestros dispositivos electrónicos cada vez que no sea necesario. Hay una parte importante que es la que hacemos los consumidores usualmente y estos son pequeños cambios que tienen implicaciones. Si habría alguna manera de medir cuánto es el impacto que generan estas acciones tan sencillas como el de cambiar las luces a utilizar luces que ahorran, porque regularmente, claro, lo vemos desde el punto de vista económico, que nos estamos ahorrando algo de dinero, pero eso también tiene un impacto en el ambiente. Correcto, así es. A medida que nosotros podemos o logramos reducir nuestro consumo energético, nosotros reducimos ese consumo directo de la matriz nacional y esto nos permite entonces reducir a su vez nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que se dan por la producción, distribución y transmisión de energía. Claro, ahora, cuando pensamos en el uso de la energía eléctrica, regularmente lo que viene a colación pues, el ahorrar, sobre todo ahorrar dinero. Y en este mismo sentido, llama mucho la atención que genera sobre todo un impacto directo en el ambiente. En nuestro país, siendo carbono negativo, ¿cuánto es el impacto que genera bueno, valga la redundancia, la generación de energía eléctrica y de qué manera también el país, a través de iniciativas o a través de estrategias, busca reducir o mitigar los impactos que estos tienen en el medio ambiente? Sí, muy importante. Todos estos efectos que mencionas, datos, estadísticas y todo, se encuentran en la Agenda de Transición Energética, que aprovecho para mencionar, ya que es la hoja de ruta para descarbonizar la matriz energética del país. Como tú mencionas, Panamá es un país carbono negativo, y es muy importante destacar que en la generación de electricidad, Panamá tiene un porcentaje importante de energías renovables, hidráulica, solar, etcétera. Entonces, en esta agenda de transición energética también se expresan no solo los pasos a seguir para descarbonizar la matriz, sino que se mencionan en distintos sectores qué se está haciendo o qué se va a hacer para poder reducir nuestro consumo eléctrico a nivel nacional y a su vez para
pues reducir los gases de efecto invernadero que como país pues producimos. En este caso, como representante del Ministerio de Ambiente, puedo mencionar que la Secretaría Nacional de Energía está trabajando en un programa de administradores energéticos en el cual se encuentran las instituciones públicas. Cada institución pública tiene su propio comité de energía, el cual se encarga de implementar y velar por la reducción de consumo energético a nivel del sector público, que, como se menciona en la Agenda de Transición Energética, es un sector bastante importante y bastante una gran oportunidad de mejora para nosotros poder reducir el consumo eléctrico. Por supuesto. Ahora, algo interesante es que a medida que todo este tema crea del ambiente, nos obliga a buscar alternativas que sean mucho más amigables con el ambiente, salen a relucir, digamos, estas alternativas que, bueno, de por sí no utilizan hidrocarburos, pero sí necesitan de energía. Tomamos en cuenta el tema de los autos eléctricos, de cambiar todos estos aparatos por, digamos, opciones más amigables. Al final necesitamos la energía sí o sí, y sobre todo con el aumento o lo que se percibe de la generación eléctrica. Esto va muy de la mano quizás también con el tema de cómo generamos, y en Panamá particularmente, cómo se genera la energía, qué tan verdes o limpios energéticamente hablando o ambientalmente hablando somos al momento de utilizar o generar más que nada energía eléctrica. Bien, como tú mencionas, es cierto, es muy importante esa fuente primaria de energía, de dónde la obtenemos. Panamá tiene un porcentaje importante de energía generada a través de hidroeléctricas y por esa razón se puede considerar que la matriz de Panamá es bastante limpia. Sin embargo, todavía es importante seguir reuniendo esfuerzos para que sea completamente a través de energías renovables que se genere la electricidad. Tenemos también eólica y solar como partes de las energías renovables y pues en la sumatoria es más esa energía producida por fuentes renovables que la producida por combustibles fósiles. Bueno, que eso también nos deja un poco mejor parados que otros países al momento de pensar en cómo se genera. Aquí el punto central, y para finalizar, es el tema del ahorro energético. ¿Cómo se conjuga esto con lo que mencionaba hace un momento del aumento, sobre todo en la parte de la movilidad, donde se perfila Panamá a ser un país que apunte más a la utilización de autos eléctricos, buses eléctricos, y bueno, estamos generando limpiamente, pero si hablamos de ahorrar un poco, quizás vaya a ser un poco complicado comprender de qué manera esto puede trabajar, ¿no? Sí, no, claro, ok. El enfoque que deberíamos tener todos es primero agarrar conciencia de cuánta energía estamos utilizando y cómo la estamos utilizando. A partir de ahí, entonces, ver qué medidas podemos implementar nosotros dentro de nuestra vida, dentro de nuestro entorno, en casas, oficinas, trabajo, etcétera, para ahorrar esa energía que estamos utilizando, para minimizar o reducir nuestro consumo eléctrico. Claro. Y una vez pues logramos reducir nuestro consumo eléctrico en lo más posible sin comprometer nuestro confort o productividad, entonces enfocarnos en pues que obtengamos esa energía de manera renovable. Entonces, siguiendo un poquito por esa línea, mencionabas todo lo que son estas estrategias que está implementando Panamá para avanzar en lo que es movilidad eléctrica, buses eléctricos, etcétera. Es muy importante hacer todo esto de manera consciente de cómo se va a estar utilizando esa energía, porque como tú bien lo mencionabas, se necesita una energía primaria para poder andar todos estos vehículos. Entonces, las miras que tiene Panamá como país es no solo implementar una hoja de ruta para los vehículos eléctricos, sino que dichos vehículos eléctricos se puedan abastecer de energía renovable, y por eso es súper importante también crear espacios para la infraestructura de generar estos cargadores de Claro. vehículos eléctricos, no directamente de la matriz, sino a partir de fuentes de energías renovables, como la más común que son los paneles solares. Por supuesto, y la infraestructura en sí nos daría para un programa entero. Gracias a la analista de cambio climático y medio ambiente, Mariana Bencid, por acompañarnos. Un tema que ojalá podamos conversar más adelante con otros aspectos importantes a considerar cuando hablamos de la matriz energética y de esa transición que tiene el país planteada para poder ser un país generador limpio, como lo hemos sido ahora con estas nuevas tendencias. Hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias por la invitación y espero volverla a ver pronto. Avanzamos con más. El plato fuerte, el tema principal del día, entrevista, tertulia, menú ejecutivo de Ancon. Son en las 12:22 del mediodía, seguimos con más de nuestro menú ejecutivo y quiero darle la bienvenida cordialmente y de una forma efusiva a Nayisca Pimentel, quien nos acompaña hoy viernes, está de vuelta después de varias semanas en el norte del continente. Nayisca, ¿cómo estás? Hola Magdiel, un saludo a todos los radioescuchas, muy bien, de verdad que muy contenta y el aprendizaje y todo lo que se vivió por allá. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, mira, la Embajada de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, tiene programas de visitantes líderes, visitantes internacionales. Y bueno, cada embajada se encarga de encontrar a la persona dentro del país, de acuerdo a los programas. En el caso del mío fue para mujeres líderes promoviendo la paz y la seguridad. Y fue sumamente positivo el poder compartir con mujeres de todos los continentes, de distintas religiones, con distintas realidades y ver cómo cada una de ellas hace impacto positivo en su país. Y también, sabes, ¿no? Ver la posibilidad de replicar las buenas prácticas de otros países en Panamá. Así que de verdad que agradezco pues al Departamento de Estado de los Estados Unidos por haberme escogido para esta magnífica experiencia y que yo sé que pues muchos compañeros, Magdiel, y muchos panameños también han sido partícipe de estos espacios y programas del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, nada, al final yo creo que lo positivo de esto es aprender con las culturas, tratar de defenderse con los idiomas y que al final todas las mujeres queremos un país más próspero y de verdad que ahí compartimos con mujeres inclusive de Palestina. Claro. Entonces, sabes, ¿no? De todos los temas. Oye, muy interesante, importante eso que mencionas y sobre todo el empoderamiento femenino y que haya representatividad de Panamá. Panamá necesita más representatividad, necesita de que los nacionales y jóvenes, así como tú y otras más, puedan salir, tener estas experiencias, acercarse más al mundo y no solamente eso, porque son una especie de embajadoras afuera para saber cómo estamos y dar a conocer las realidades y comprender un poco cómo se están manejando en otras partes del mundo y en el hemisferio que pese a que estamos en un mismo continente somos tan diversos que eso pues también aporta un poco de valor. Oye, también cambiando un poco de tema, tú venías de la asamblea, ¿cómo estaba la calle? Bueno, realmente en las afueras está vacío, pero por parte de unidades policiales me habían indicado que habían replegado ya a unos manifestantes, como a eso de las 10:30, habían lanzado gas y por eso estaba un poco vacío, pero ellos tenían conocimiento que venía otra multitud, obviamente a replegarse, obviamente a oponerse a lo sucedido. Y más allá, Magdiel, del contexto, y lo compartía en las redes sociales, es que el contrato de la minera es el que afecta directamente a todos los panameños, pero es que al final todas las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional de Diputados afectan a todos los panameños y hemos visto una gran cantidad de proyectos de ley como el que se aprobó también recientemente y fue sancionado por el presidente Cortizo, que fue el de las reformas electorales, a 6 meses de las elecciones, y que no solamente es el hecho de que fue a 6 meses, sino que es una falta de respeto. Panamá es el único país, y lo indicó el Tribunal Electoral, que modifica desde 1990 su código electoral. Entonces es positivo que tengamos esta normativa electoral, que cada 5 años se sienten la sociedad civil, los gremios, los partidos políticos y el Tribunal Electoral a analizar cuáles fueron las buenas prácticas y en qué se debe mejorar para las siguientes elecciones. Y estas discusiones se iniciaron en el 2020, cayó la pandemia, siguieron la discusión a través de la virtualidad. Luego, en el 2021-22, si mal no recuerdo, se presenta el compendio de lo que fue acordado en estas mesas de trabajo. Se presenta por parte del Tribunal Electoral ante la Asamblea Nacional de Diputados
Y en la Asamblea también se da un amplio debate por más de 2 meses. Se levantaron mesas técnicas en el Tribunal Electoral, se volvieron a recibir, obviamente, las opiniones de la ciudadanía, para que en menos de un mes se apruebe este proyecto de ley que modifica el Código Electoral de Panamá. Es una falta de respeto a los ciudadanos y, para mi consideración, un atentado a la democracia, que con solamente 45 diputados se pueden aprobar o improbar leyes a diestra y siniestra. Sin recordar, Magdiel, también que se han confabulado. Para mí la palabra es confabular, porque inclusive hay citaciones en el Pleno de la Asamblea para el ministro de Obras Públicas, para el director de la Autoridad de Aseo, y que, claro, como la mayoría de la Asamblea no se ha puesto de acuerdo o probablemente no tienen la intención de poder citarlos, no lo van a hacer. Entonces, están manejando la Asamblea como si fuera el patio de su casa. Y he aquí el mensaje que yo le quiero llevar a los ciudadanos, y Magdiel, lo hemos comentado tras de cámara. Una de las ventajas que yo puedo manifestar como funcionaria de la Asamblea es que he valorado más el poder del voto ciudadano, el poder o el conocimiento que tenemos el país, ya sea la prosperidad o el retraso de nuestro país, en nuestras manos. Y esto va para todos los ciudadanos, no solamente para aquellos candidatos a diputados que se quieren reelegir, sino para los candidatos nuevos. Yo creo que este es el momento en el que Panamá debe dejar de mirar si somos amigos, si me cae bien, es que se habla chévere, habla cool. No, yo creo que aquí tenemos que ser mucho más conscientes con nuestros votos, porque ya hemos visto qué sucede en la Asamblea. Cuando les da la gana, se discute un proyecto de ley en menos de un mes o en un máximo 2 meses. O sea, se presenta, se discute en la comisión, se aprueba el primer debate, pasa segundo debate y de una vez a tercer debate para que sea sancionado por el presidente, aún así a espaldas y a la discreción y discernimiento de la ciudadanía. Mira, Neyija, toca comentar algo que la verdad es que te pone a pensar bastante. Y es que yo no vi la misma cantidad de personas saliendo a manifestarse cuando se aprobó la modificación al Código Electoral. Algo que ya se había hecho con 2 años de antelación y que aparentemente ya se había puesto de acuerdo sociedad civil, gobierno, tribunal electoral, cómo iban a ser las reglas del juego. Y esta modificación que sea 6 meses antes no causa la misma indignación. Eso te hace preguntar qué es lo que está pasando realmente, cómo se está vendiendo, porque si hay algo que en los últimos 30 años hemos estado tratando de cultivar, ha sido nuestra democracia, y esto es un mecanismo precisamente que se ha buscado para guardar la democracia, para no caer en lo mismo que nos llevó a esa debacle a finales de los 80. Así es. Y tenemos un contrato minero que se está debatiendo ahora, cuando 25 años atrás estuvo ese primer contacto. No estamos hablando que el tema minero es nuevo. ¿Por qué de repente de la nada? Y ojo, no es desmeritar a nadie. El punto es las preguntas que uno deja sobre el aire. ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Y quién está llevando las agendas Así al final? mismo es. ¿Y qué es lo que le sirve al país? Que eso es lo que tenemos que preguntarnos realmente. Y la data, por supuesto. Sí, no. Y en definitiva, al final los panameños no todos vamos a estar de acuerdo. Y por eso yo hablaba de la manipulación y la confabulación de los diputados para aprobar o improbar distintas leyes. Porque también recordemos que hace poco se pretendió modificar la ley de transparencia y se unió la sociedad civil, se unieron los gremios y lograron detener este proyecto. Así es. Pero es como tú dices, al final no es que esto sí me causa indignación y esto no. Al final yo creo que todo lo que le afecte al país le debe causar indignación a la ciudadanía. Y si bien es cierto, a nadie le gusta agarrar tranque, ya estamos suficientemente acostumbrados al tranque de las 5 del mediodía y de la mañana. Pero debe haber alguna forma, dentro de todo pacífica, para hacerle un llamado al presidente. Pero también me pregunta Magdiel, y no sé, ¿tú qué opinas de esto? ¿Es por qué la gente se va a la asamblea? ¿Por qué la gente no incomoda al presidente? Yo recuerdo que la gente se paraba afuera del Miramar a hacerle bulla y paro al presidente Varela. Yo ni siquiera sabía el presidente Cortizo. Entonces, es ahí donde tú ves la selección o la discreción de este sí y este no. Entonces, yo creo que este periodo electoral 2024 viene muy complicado. Yo creo que ninguno de estos analistas políticos te puede decir, este es el que va a ganar. Porque ni siquiera el que la gente cree que va a ganar
va a pasar, o sea, Claro. es una cosa súper mezclada, pero al final es siempre un llamado a ser conscientes del voto. Así es. Punto, se respeta. Y comprender precisamente que estamos en un año preelectoral en donde, aunque no ha empezado en firme la campaña, y hay quienes lo están haciendo. Sí, así porque es. Es una forma adelantada de hacer campaña. Claro, muy sutil, muy bonito y todo, pero hay que entender que hay campañas ya de por medio. Tenemos que irnos a cambio, Nayisca. A la vuelta vamos a venir con más temas interesantes. Esto es Menú Ejecutivo. Usted no se vaya. Tenemos ya también una invitada internacional que voy a pedirle a Nayisca que nos las presente, porque este domingo hay elecciones en Argentina y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Nayisca. Bueno, para mí es un honor tener aquí a una de mis amigas hablando del tema de empoderamiento de la mujer. Mira. Estamos con Julieta Altieri de Argentina. Ella es secretaria general de la Juventud del PRO de Argentina y es actualmente candidata a diputada del Parlasur, del Parlamento de Mercosur. ¿Es así, Juli? ¿Cómo estás? Bienvenida. Exacto, qué gusto verlos por acá y muchísimas gracias por la invitación. No, un gusto a que nos acompañes acá para hablar un poco de lo que está pasando en Argentina. Este 22 hay elecciones. Háblanos un poco, Yuli, ¿cómo está el ambiente en estos momentos? Bueno, para los que nos están escuchando, este domingo en Argentina hay elecciones nacionales, es decir, que elegimos presidente de la nación y algunas provincias también eligen a sus gobernadores. En otras provincias, en Argentina está la posibilidad de que cada gobernador elija desdoblar la elección, entonces nosotros estamos eligiendo cargos desde febrero de este año, que diversas provincias y municipios, que es nuestra unidad más chiquitita que elegimos, que serían como las alcaldías, están eligiendo. Esta fecha es muy importante porque nosotros elegimos, además de al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande y de más población del país, también elegimos al presidente de la nación y a la mitad de la Cámara de Diputados y a un tercio de la de senadores nacionales. Quizás algunos lo escucharon nombrar, tenemos 3 candidatos que se están peleando hoy la entrada al balotaje, que sería la segunda vuelta a realizarse en noviembre. Uno es Javier Milei, que es el candidato de, si se quiere, como del espacio libertario, más de extrema derecha. Un partido de centro derecha, que es Juntos por el Cambio, que es una coalición de partidos. Entre esas se encuentra el PRO, que es el partido del que yo soy parte. Y también se encuentra Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, que se candidatea por lo que hoy se llama Unión por la Patria, pero que en realidad es el kirchnerismo, peronismo, lo puede identificar de diferentes nombres. Les traigo algunos datos curiosos, porque acá en Argentina parece de película lo que nos pasa, pero realmente para dar un poco de contexto de la situación que estamos viviendo, en Argentina hoy estamos frente a una crisis socioeconómica muy grave. Nuestra moneda se devaluó en la gestión de este gobierno que duró 4 años. Ellos asumieron con un peso, que es nuestro peso argentino, a 60. Hoy el peso vale 1.100. Veo tu cara y es así, es la cara que tenemos todos acá. Hoy el peso vale 1.100 pesos. Sufrimos una devaluación de más del 1000%, la inflación está en 13% mensual, 12,7% cerró el último mes y se estima en que va a llegar a 100, pasa los 3 dígitos a nivel acumulado anual. Es una situación realmente dramática. Mi generación, yo tengo 28 años, es una generación que vivió toda la vida en inflación. O sea, los jóvenes de Argentina no saben lo que es tener un país donde los precios no aumenten todos los meses. Es una locura lo que estoy contando, pero esto es realmente así. Y uno de los candidatos, el candidato del oficialismo, es el ministro de Economía actual. Sí, Yuli, que eso te iba a preguntar, ¿cómo es que el ministro de Economía, que asume con 60 y lo tiene al peso argentino ya llegando a 1000, aspira a ser presidente? Es lo que nos preguntamos todos los días, la verdad. O sea, me encantaría tener una respuesta, pero no solo eso, no solo el drama económico que estamos viviendo, sino que además se están usando las arcas públicas para financiarse la campaña electoral.
Ayer salió, esto es, quizás lo vieron en alguna red social porque realmente, les juro que parece de película la campaña electoral que nosotros estamos viviendo acá en Argentina. El ministro de Transporte, nosotros acá en Argentina los pasajes de transporte público están subsidiados. Y ese subsidio es un porcentaje muy alto de lo que cuesta realmente el pasaje. Y el ministro de Transporte puso en todos los subtes, trenes y colectivos, donde nuestro sistema es como con una tarjeta, donde apoyás la tarjeta, decía el lector, el pasaje con Massa, que es el ministro de Economía, vale 50 pesos. Si votás a Milei o a Patricia Bullrich, va a valer 700 pesos. Oye, pero ¿qué dice la entidad? ¿Tienen tribunal electoral allá? ¿Cómo funciona? Supremo, ¿no? Bueno, nosotros denunciamos, obviamente, penalmente esta conducta, porque es ilegal. Por supuesto. Primero va en contra de la veda electoral, porque el gobierno no puede anunciar nuevos proyectos, ni obras, ni nada a 15 días de las elecciones, pero además no se puede hacer, digamos, apología de la elección desde el mismo gobierno, ¿no? Esto nosotros lo denunciamos penalmente, pero bueno, más allá de toda la locura en la que estamos viviendo, porque tenemos locura de un lado, pero también, y yo entiendo que también hay muchos seguidores y muchos electores, pero también hay locura del otro lado. Esta semana escuchamos a una candidata a diputada del espacio de Javier Milei decir que como el aborto era legal en la Argentina, entonces los padres tenían que renunciar, los hombres podían renunciar a mantener a sus hijos, cuando en Argentina sabemos que el porcentaje, tenemos una situación muy grave de abandono familiar de niños, donde los hombres dejan abandonadas a las mujeres y no le pasan la cuota de manutención, y este número se estima que es aproximadamente algo así como 7 de cada 10, una cosa así muy, muy elevada. No, es altísimo. O sea, es altísimo, y además se decían cosas como, bueno, que los padres no tienen que hacerse cargo de los niños y los va a liberar el mercado, y entonces el padre, si no quiere darle de comer y el chico se muere de hambre, bueno, está bien porque el mercado le va a dar de comer. Cosas que son realmente una locura cuando pensamos que en Argentina, y este dato, chicos, es 100% verdad, 1 de cada 2 chicos es pobre. O sea, en Argentina, que éramos un país donde, digamos, el grueso de la gente era clase media, ese país no existe más hoy. Hoy el 40% de la población es pobre, y ese número aumenta drásticamente cuando hablamos de niños. Y esos niños que son pobres implica que no van a ir al colegio, que no van a tener posibilidades, que no van a poder proyectar a nada, no van a ir a la universidad, porque en Argentina, quizás lo comento para que se sepa, en Argentina la educación es gratuita. O sea, es público, pero además es gratuita. Es decir, si ustedes vienen a Argentina a estudiar, nadie les va a cobrar nada. Ahora, que la universidad sea gratuita no significa que los chicos argentinos lleguen a la universidad, porque la tasa de deserción escolar es tan alta que, es más, yo quizás me pongo medio ñoñi hablando de datos, pero me gusta llevarlo a la gente de carne y hueso. En Argentina, chicos, de los jóvenes que terminan el secundario, solo 1 de cada 10 sabe leer y escribir de forma completa. O sea, no es que es solo cuestión de terminar el colegio, que la educación sea gratis, sino que qué educación le estamos dando a los jóvenes, y de ese joven que terminó la universidad, que terminó el secundario, ¿cuántos van a la universidad después? ¿Y cuántos de esos tienen que abandonar porque o tienen que trabajar o no pueden mantenerse? No sé el número exacto de la deserción universitaria, pero también es elevado. Entonces, tenemos un trabajo enorme por hacer, y estamos viviendo una situación como que, les cuento todo esto que parece un poco desesperanzador, claro, pero que es también para que quienes nos están escuchando sepan la situación en la que estamos viviendo acá, que a veces parece de película, pero que es 100% real, y que estas elecciones son muy importantes para la Argentina, porque van a marcar el rumbo de los próximos 4 años, y nosotros podemos decidir que este país, que es increíble y que tiene todo, porque tenemos la suerte de tener un país enorme con los 4 climas, donde podemos producir alimentos, tenemos minería, litio, que es el nuevo mineral que va a estar de moda por los próximos años gracias a la tecnología.
O sea, Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Que es como una prueba fehaciente de lo que pasa cuando tienes los recursos, pero está mal administrado, que es algo de lo que hablamos muchísimo en un país muy pequeño como Panamá, que, quizás no tiene el territorio, pero tiene una ventaja que al ser tan pequeño debería ser, en teoría, entre comillas, más fácil de administrar, pero tampoco nos pasa. Ahora, te pregunto un poco, Milei sin duda ha sido quizás uno de los más sonados, digamos, por lo revolucionario de su discurso, que no solamente dentro de Argentina, sí, sino fuera de Argentina también hace bastante eco Milei. Pero háblame un poco más de Bullrich, porque ya hablamos de Massa, y creo que, no sé, tiene que ser un grupo bastante adepto al gobierno o al kirchnerismo para votar por Massa, pero ya las otras opciones son las que, a lo mejor, y tú apuntabas al principio que van balotaje. Ya das por sentado que habrá balotaje. Háblame de Bullrich. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué propone para Argentina? Bueno, Patricia es una mujer que creo que lo que la mejor la define es que se peleó siempre contra todo el establishment, que trató de cooptar, o sea, siempre luchó contra la corrupción. Desde que fue ministra de Trabajo en el gobierno de la Alianza, que se peleó contra Moyano, ese video es viral en las redes, lo pueden buscar. Moyano es un sindicalista acá, y acá el sindicalismo tiene mucho poder y mucho peso en Argentina. Pero no solo además, ella fue diputada nacional por varios periodos, impulsó reformas muy importantes en nivel de derechos, de acceso a derechos de la población, pero además en el último gobierno, nuestro gobierno, el de Mauricio Macri, ella fue ministra de Seguridad. Y durante la gestión de seguridad realmente se bajó la tasa de homicidios en Argentina, y eso significa que menos gente se murió en manos de homicidios planificados, claro, pero también de homicidios no planificados. Lastimosamente, nosotros tenemos una ciudad acá que está tomada por el narcotráfico, que es Rosario, y durante nuestra gestión el narcotráfico en Rosario no solamente disminuyó, sino que además disminuyó la tasa de homicidios de esa ciudad en particular, que es la tercera ciudad más grande de Argentina, porque se desbarataron bandas, se incautó, creo que como 400 toneladas, no sé, una cantidad de drogas impensada, y eso también obviamente en dólares, un montón de plata. Pero la lucha contra el narcotráfico necesita decisión política, porque no es fácil meterse a pelear contra el narcotráfico. Y ese es un problema que nosotros tenemos hoy. Además del problema de la economía, que era el que les mostraba recién, tenemos un problema de seguridad. Y creo que no solo es Patricia, porque si vos me preguntas, bueno, ¿qué tiene Patricia de por qué hay que votarla? No es que tiene Patricia. Patricia es ella acompañada de un equipo profesional y técnico con los mejores en cada área que nosotros tenemos que salir a arreglar, porque sabemos que nos dejan un país que está devastado. Entonces necesitamos un equipo técnico especialista en cada tema, en educación, en salud, en economía, para salir a arreglar, obviamente, el lío que nos dejaron acá. Entonces no es solamente, me parece a mí, como ¿por qué Patricia? Porque yo creo que ella encarna el liderazgo que hoy la Argentina necesita, que es una mujer que nunca tuvo miedo a las mafias, que va y se enfrenta, que no va a dar el brazo a torcer. Pero además nosotros contamos con equipos técnicos, como por ejemplo Melconian, que va a ser el futuro ministro de Economía, que Melconian fue presidente del Banco Nación, que es el banco de Argentina, durante nuestra gestión, y además, bueno, tiene una fundación económica, es un profesional del tema realmente, pero además nosotros tenemos quiero decir experiencia, pero sí, nosotros ya fuimos gobierno, con las cosas malas y buenas de haber tenido una gestión. Y es que ya aprendimos de las cosas que hicimos mal, y entonces esta vez sabemos qué es lo que tenemos que hacer, obviamente, para que no nos vuelvan a pasar los errores que cometimos antes. Y esto, que parece algo tan sencillo de decir, nosotros somos la única fuerza política que admite errores. Y eso para mí, para un político, es un valor súper importante, porque a nosotros, el problema que nosotros tenemos en Argentina es que a Juntos por el Cambio, que es la coalición de nuestra, donde está el PRO, se la mide con la vara de Suiza y se le pide que tenga estándares
altísimos, y al peronismo se la mide con la vara de otros países, digamos, como, no quiero decir nada para no subjetivar, Pero más de nuestra región latinoamericana. Exacto. Ajá. Claro, Julieta, exacto. te quiero hacer Entonces, una consulta. sí. ¿Cómo está el voto joven en Argentina? ¿Están participativos o están un poco no me importa? Ya que en Panamá tenemos esa tendencia un poco dividida, ¿no? ¿Cómo está el voto joven en Argentina? Bueno, esa es una recontra buena pregunta. Acá en Argentina el voto es obligatorio, entonces todo el mundo va a votar. El voto entre los 16 y los 18 es optativo. Entonces, y esto lo puso el kirchnerismo hace un par de años. ¿Por qué? Porque antes los jóvenes eran todos más simpatizantes, o la rebeldía era ser de izquierda. Hoy la rebeldía es ser de derecha. Entonces, es verdad que la gran base electoral que tiene Milei es en juventud y es en jóvenes. No es que solo lo voten jóvenes, también lo votan, obviamente, personas más grandes. Tiene un voto muy como de voto castigo y descreimiento de la política, que eso es una mea culpa de los partidos tradicionales que tenemos que hacer de, bueno, ¿por qué nosotros no pudimos responder a las demandas que tenía la gente? Pero hoy la juventud está mayoritariamente, digamos, en la centroderecha argentina, que antes se posicionaba muy a la izquierda. Y hoy esos jóvenes que supieron ser muy votantes del kirchnerismo o militantes de la Cámpora, que es la agrupación joven del kirchnerismo, hoy ya tienen entre 30 y 40 años. Digamos, están en el borde superior o dejando la juventud. Los nuevos jóvenes, que son los que están en el colegio o en la universidad, son muy simpatizantes de Milei. Creo que también nosotros en Argentina este año cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia. Es el periodo más largo de democracia que tenemos en el país, porque como somos los primeros en todo, como buena Argentina, también somos el país que más cambios de gobierno entre dictaduras y democracias tuvo en el siglo XX. Este periodo, entonces estamos celebrando 40 años de democracia. Los jóvenes, que es así como te contaba antes, que somos jóvenes, que vivimos toda la vida en inflación, también vivimos toda la vida en democracia y no sabemos lo que es no tener derechos y no tener libertad. Y se ve un poco ese desconocimiento o como voluntad de, bueno, no me importa lo que voto y si falla, falla, y después votaremos de nuevo, que no es tan así. Si falla, el país se hunde con todos adentro. Entonces hay que ser muy responsable cuando vayamos este domingo a votar y elegir realmente a una fuerza que nosotros sepamos, primero, que respeta la democracia y la libertad, pero después que se pueda hacer cargo realmente de los problemas que tiene hoy el país. Entonces creo que ahí hay y entiendo a los jóvenes porque, bueno, también son chicos y no tienen por qué conocer lo que pasa afuera o no saber, o digo, tienen otras preocupaciones que no son las que tengo yo, que tengo 28, que ya pasé por la universidad, ni la que tienen mis padres, que ya vivieron un montón de cosas más. Pero bueno, creo que ahí hay una responsabilidad también nuestra, no de los partidos, sino como de la conversación nosotros llamamos como el asado del domingo, de hablar, de charlar, de contar, de reflexionar, del que tenga dudas preguntar. Yo la semana pasada participé de muchos debates en escuelas, en secundarios, y realmente ahí te das cuenta de que los chicos quieren saber y quieren aprender, y que así como no los tenemos que tratar de, a veces, viste, se lo ningunea a la juventud como, bueno, sos chico, no sabes. No, sino realmente sentarse y explicarles, porque yo creo que tienen toda la voluntad de querer ser un buen ciudadano y un ciudadano informado, de ir a votar sabiendo. Julie, ya para cerrar, ¿ves el balotaje entonces? ¿A quiénes ves en una segunda vuelta? Mirá, yo creo que, como dice Patricia, no vamos a trabajar sobre hipótesis, pero para mí estoy convencida de que Juntos por el Cambio entra al balotaje, y si nosotros entramos al balotaje nos convertimos en la fuerza ganadora y vamos a estar festejando y entrando a la Casa Rosada, que es nuestra casa de gobierno, el 10 de diciembre.
Así que no más que invitarlos a ustedes a que vengan a la Asunción cuando eso ocurra en diciembre. Pero bueno, todavía tenemos una batalla por dar. Yo lo veo como si fuesen partidos de fútbol, ¿no? El domingo tenemos la semifinal y de la semifinal pasamos a la final, que es en noviembre, la ganamos y bueno, nos haremos cargo responsablemente de sacar el país adelante. Bueno, acá tendremos, Yuli, después de la victoria, obviamente, de la decisión del domingo, y ya, obviamente, para la segunda vuelta en noviembre, para que nos expliques, ¿no?, cómo fue todo ese proceso. Buenísimo. Bueno, un gusto tenerte acá. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Tenemos que dejarlo hasta aquí. Nayisca Pimentel, gracias a Yuli por acompañarnos desde Argentina. Vamos a estar muy de cerca siguiendo lo que pasa el domingo en las elecciones que escojan a nuevo presidente. Bueno, las expectativas es que se vaya a una segunda vuelta. Algo que no tenemos en Panamá, por cierto. No sé qué otro país en América Latina no tiene una segunda vuelta. Creo que somos el único. Creo que somos de los pocos. Sí, de los pocos que elegimos todo el mismo día sí. Y solamente hay una oportunidad. Sí, son cosas que esas son las que deberíamos estar hablando aquí en Panamá. No solamente dar vueltas y vueltas sobre temas que llevan años sin resolverse. Gracias, Nayisca, gracias a todos por acompañarnos. Tenemos que dejarlo hasta acá. Feliz fin de semana a todos los que nos escuchan, pero no se despegue de Radio Ancon porque viene 2 horas completas de información deportiva con La Cancha. Próximo lunes más informaciones aquí en Menú Ejecutivo Ancon. Gracias, DJ Rich, nos vamos.